Bien, estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotros. Tenemos al ministro de Trabajo, al doctor Eddie Olivares Ortega. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que los dominicanos en todas partes se destacan. Así es. Sí. El dominicano no es fácil. Sí, pero... Dice un amigo mío, usted lo bota de boda y coge el guía. No. Sí. Bueno, y tú llegar y ser una figura de la antropología mexicana, Sí, una cosa impresionante con lo que eso implica. Pero yo decía, mira, además, el dominicano es un ciudadano bueno. Los únicos que no lo reconocemos somos los dominicanos. Y es un país donde se suspenden unas elecciones y nadie le da un empujón a nadie. Así mismo, eso ha pasado. Sí. Usted hace mucho que no maneja en la calle, que no hay los motores en la calle. No, Así que pero, bueno, pero eso es el tránsito, eso es otra cosa. Pero el ¿Por son dominicano... dominicanos que andan esos ruidos motores? No, está bien, pero el dominicano en sentido general, porque esa es la forma de usted transportarse, eso es parte de la cultura. Pero en sentido general, mira, este es un país que hace 40 años que no se hace una huelga general de temas sindicales. 40 y pico de años. La última huelga general eran los papás de los sindicatos que están ahora. Sí. Este es un país virtud donde... de Álvaro y en esos años. Este es un país donde usted ya las elecciones las hace y es un día cualquiera. Que antes era un sueño. Doctor. Es un país... Mira, nosotros tuvimos el jueves la jornada de empleo. Alrededor de 10.000 personas, la mayoría jóvenes. Ahí llegó la gente, hicieron fila kilométrica desde el centro de convenciones de Unicaribe hasta el helipuerto que está frente a Metaldón, en la esquina con Núñez de Cáceres. Y ahí nadie le quitó un turno a nadie, no hubo ni siquiera alguien que miró mal a alguien. Cumplieron con todos los pasos, bueno, ahí se está viendo, con todos los pasos, gente que llegaron temprano, la gente fue, se entrevistó y una cosa impresionante, que tú dices, ¿en qué país ocurre algo así? Y ahí habían profesionales, gente de todos los niveles, o sea, es un país con una buena ciudadanía. Y se expresa Doctor, eso. ¿usted estaba ahí orientando a la gente o usted estaba, parece un candidato usted ahí? No, porque eso era algo que no tiene nada de política. Entonces, el que facilita empleo sí, es bueno, doctor. No, ahí yo salí a la fila, porque había gente que estaban desde muy temprano, como una forma de que la gente viera, darle ánimo, de que no se me... Y cuando yo iba, me decía, yo ahí le preguntaba, ¿usted está dispuesto a irse para Punta Cana? Oh, pero hoy mismo. Pero ahí había una persona que hablaba 6 idiomas y cuando fue a uno de los stands, porque lo preparamos de manera que el lugar se prestaba, por eso fue que escogí ese centro de convenciones, como si fuera una empresa. Yo lamento que ustedes debían haberlo... Si nos invita ahí, pero mira, ahí son salones, estaban los stands, todo bien preparado, tipo empresa, y ahí el trato es... había un equipo, doctor, previamente que recibía a los aspirantes sí, antes de pasar a los stands de las empresas. Sí, eso pasaban a en esa carpa enorme que coge como 3.000 gente, ahí llegaban, se registraban, como muchos eran jóvenes, se registraban de manera automatizada, había un preregistro también, pero 8.326 se registraron ahí. Entonces, una cosa impresionante, la velocidad. Pasaban entonces de la carpa, iban en ese proceso de registro y luego lo pasaban al centro de convenciones. Entonces, ya en el centro los atendían. ¿Salían depurados? Salían depurados. O sea, de la carpa y sabían a qué stand iban. O sea, ¿a qué lugar? Sí, pero la decisión era, nosotros decidimos que no se usa el concepto feria, porque eso estaba muy desacreditado. Y vamos a regular eso. Acordamos con las empresas que quien fuera a esa jornada fuera
hicieran el mayor esfuerzo para seleccionarlo. Y si a uno de los solicitantes le faltaba algo, la preparación en algo que, entonces nosotros le hacíamos un entrenamiento, una formación rápida y que nos dieran 10 días para entonces llevárselo preparado. La idea es que el que fue, nosotros lo vamos a insertar. Oh, qué bien. Y de ahí salimos, por ejemplo, una empresa, un hotel que va a estar en Punta Cana, el Mont Palace, que inauguran ahora. Ese salió con 600 y pico. Pero nosotros vamos a colocarle 500, 600 en los próximos días. Y diversas empresas, para no mencionar, para no mencionar una y no mencionar otra, porque ahí teníamos empresas de todo tipo, e instituciones. Por ejemplo, ahí estaba el Santo Domingo Country Club, para poner un ejemplo de la diversidad, empresas industriales, de hoteles, de los principales, de la capital y Punta Cana, todo tipo de instituciones, 66 empresas. Entonces, el respeto a la gente, el trato. Ahí hay gente que duraron muchísimo tiempo, llegaron muy temprano, pero salieron todos satisfechos porque hay que respetar a la gente. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora, el próximo va a ser en Santiago. La cantidad de personas que usted dice, ¿cuántos fueron colocados? 12.000 colocados. Colocados no tengo cifras exactas, pero porque vamos a confirmar esta semana. Cuando usted dice colocado, es gente que sale de ahí con contrato de trabajo ya. Y fecha de inicio de trabajo. Sale ya preseleccionado, que es un hecho prácticamente. Por ejemplo, en la empresa que le decía, en el Mont Palace, ellos van a tener tienen una escuela, su propia escuela. Entonces, lo que ellos se llevaron, ellos no necesitaban que fueran expertos en temas hoteleros, porque ellos se encargan de preparar lo que falta. Entonces, sino que tengan la actitud, que se vean con las condiciones. Hay el que se vaya a Punta Cana, va a tener su habitación, una lavandería, no va a tener ni que lavar, va a tener su gimnasio, va a tener su comida, su almuerzo, es decir, una cancha de basquetbol, no tiene que gastar un centavo. Entonces, ellos también lo preparan. Yo voy en estos días a San Juan, por ejemplo. Vamos a San Juan, toda esa zona, Asua, y vamos a ver los que quieran irse a Punta Cana. Entonces se le da el incentivo, más el hecho de que solo tienen que irse y ya tienen todo allá, con buenos salarios, muy buenos salarios. Entonces, lugares donde hay desempleo, nosotros vamos a ir a los lugares con desempleo para buscarle colocación. Y vamos a estar en ese proceso, de manera que no haya déficit de trabajadores habiendo empleo aquí. Y ese movimiento ya lo estamos preparando. Nos vamos al sur, de manera que esos que se vayan y entonces los preparen en hotelería, cuando se desarrolle ya el sur, allá ellos se estén preparados y puedan retornar si quieren. Pero la idea es que nosotros, esta es una jornada de inserción de gente, porque hay empleo y cada día hay más inversión extranjera. Ahí, después yo voy a darle y voy a venir con datos. Ahí fueron gente con maestrías. Ahí yo encontré una señora que habla 6 idiomas. Inmediatamente le dije, usted está contratada. ¿Dominicanos todos? Dominicanos la mayoría. Me imagino que pueden haber cualquier persona que esté legal, tiene derecho. O sea, y no discriminamos. Nosotros colocamos, una empresa dijo, bueno, necesitamos personas con discapacidad, tengo que decir la palabra correcta, sí. Discapacidad auditiva. Sordo. Sordo. Sí. Entonces, que necesitamos 10. ¿Usted necesita 10? Nosotros le tenemos 10. Unas horas después estaban 10 y contratados. ¿Para qué?
¿Qué tipo de trabajo? No, trabajo, es una empresa textil y demás productos. Un tema de política inclusiva de ellos. Inclusiva también. Pero ahí no es que el perfil de una persona con esa discapacidad sea adecuado para un trabajo específico, sino es una política de inclusión de esa empresa. De inclusión. Pero ¿cuántos para Doctor, inclusión? ¿Cuántos? Ah, sí, muchas gracias. ¿Cuántos asistieron para inclusión? 300 y pico. 300 y pico diferentes discapacidades. Muchos de los cuales salieron preseleccionados. Muchas gracias. O sea, es una satisfacción. Y la juventud. Hay un muchacho que yo encontré en la fila de Yamasá y vino. Y entonces yo en la fila le dije, bueno, cuando usted entre, vamos a ver cómo me localiza. Entonces, cuando entró, me vio, entonces yo lo mandé con uno de los de la gente del ministerio. Y cuando fue, le preguntaron, bueno, pero ¿usted está dispuesto a irse a Punta Cana? Sí, claro que sí. Y empezaron a hablarle de un tema, y entonces él terminó con la entrevista en inglés. Hablaba el inglés perfecto. Entonces, de Asua, una abogada, vio en la mañana la información, se vistió y arrancó para allá y llegó. Y entonces me abordó, me contó la situación de allá. Y yo, váyase a tal sitio, está contratada. Entonces, fueron cosas interesantísimas, pero sobre todo el trato. Y además hay una cosa, ahí se demuestra que el dominicano trabaja, que los jóvenes quieren trabajar. Y sobre todo esos son empleos formales, empleos con buenos salarios, y entran a la formalidad. Pero hay que ver el porcentaje que asistió, como el 70%, 80% eran jóvenes. Entonces, la verdad es que tengo una profunda satisfacción. El presidente Luis Abinader, que le da un seguimiento estricto a eso, al tema, y que se suspendió, en un momento, se suspendió con la tormenta. Sí. Y me dijo cuando me preguntó, entonces, se suspendió la actividad, pero ponla rápido, háblate con Noelia, que la ponga seguido. Y entonces, en medio de la tormenta ya la pusimos para el jueves pasado. Bueno, fue una gran jornada de mucha satisfacción. La idea es hacerlo entonces en diferentes puntos del país. Por ejemplo, ahora que hay ese desarrollo turístico con la zona de Miche, ahora que hay esa proyección del turismo para la zona de Pedernales, ¿cómo participan ustedes? Sí, tenemos a final de mes, vamos a hacer uno en Santiago, una gran jornada. Luego vamos a hacer una en el sur, pero antes de esa jornada probablemente yo vaya a hacer contacto con la gente de motivación. ¿En qué punto del sur? No, San Juan, vamos a tener a San Juan como el centro. Entonces vamos a ir a San Juan y a los pueblos a buscar gente joven, gente que esté decidido, dándole facilidades para insertarlo. Pero yo estoy dedicado a eso. Qué bueno. Ya esta etapa mía he dedicado a eso, al tema del el Consejo de la Seguridad Social tomó algunas decisiones importantes el viernes, muy importantes. ¿Usted puede decirnos cuáles son respecto al tema salud de las mujeres y hombres y otras decisiones también a la cobertura de grupos de personas más vulnerables? Sí, fueron una de las decisiones importantes y más controversial. Es la que tiene que ver con el cápita diferenciado y el tema de las ARS que tenían ya desde el punto de vista etario y de género más que otros, y en consecuencia generaba eso una distorsión, y el planteamiento de Cisarril en ese sentido. Otro tema fue
el aumento de cobertura para determinadas enfermedades como la gigantomasia y la ginecomastia, que es el tema de los senos, cuando ya se convierten en una situación grave para la salud de las mujeres. Pues es algo que no se escucha mucho, pero que tiene un gran impacto. Y ahí se aumenta la cobertura, ya cualquier mujer que sufre esa situación tiene cobertura completa. Va y le hacen la cirugía y todo. Ese es un aporte importantísimo. El aumento de antirretrovirales, tratamiento de la tuberculosis de una manera ya mucho más integral, y aumento de medicamentos, unos 20, 22 medicamentos, etc. Otro fue en relación con el aumento de la cobertura de las especialidades médicas, que eran 500 pesos, pasó a 750. Consulta. Entonces, la consulta, esas son las consultas con especialistas. Se le aumentaron 250 pesos. Que, dicho sea de paso, hay que aclarar que esto no implica que los afiliados van a pagar más. Eso viene de un fondo que se va generando como consecuencia de los médicos que van a cobrar más. Los médicos, pero la gente no tiene que pagar nada más. Entonces, bueno, eso viene de un fondo. Los médicos, muchos médicos no reciben esos 750 pesos solamente. Para aclararlo, y entonces hay que decir también que ese no es un éxito de ningún sector. Es una decisión que teníamos a unanimidad, porque era algo pendiente de hacerse durante mucho tiempo, de manera que no tiene que ver con ningún sector, ni del colegio médico, sino que es una decisión que se había tomado, y por lo tanto no puede nadie atribuírsela, porque fue la voluntad de todo. Ahí hubo una unanimidad. Un trabajo de César Ril, que tiene un año trabajando en eso, porque identificó esas debilidades. Pero usted mencionó varias cosas que no hay mucho conflicto. Era la primera que usted mencionó, habrá conflicto. Y es el tema del cápita diferenciado. Bueno, usted explica un poco eso, porque eso va para la justicia, eso va para el Tribunal Superior Administrativo, seguro. Sí. Entonces, ahí esas ARS que están opuestas a esa decisión ya comenzaron un trabajo mediático para influenciar la opinión pública sobre esa decisión. Ahora usted le explique y cuál es el beneficio que tendrá para el afiliado esta redistribución del cápita. Sí, bueno, la redistribución del cápita estaba pendiente. Hacía varios años, eso se hace cada 2 años, hacía ya varios años que no se realizaba esa... Esto nunca se había hecho, que eso ahora. No, esto no. Nunca se había hecho. Pero el cápita diferenciado nunca se había hecho. Sí, eso es verdad. Pero sí lo que tiene que ver con el ajuste de las tarifas. El ajuste de tarifa, porque era algo que había un atraso. Y entonces se ajusta la tarifa, pero ese ajuste es en base también al aumento de los salarios. Al aumentar los salarios, aumenta el %. Es 1% el que se paga. Y la mayor parte del seguro, aquí se trata del seguro familiar de salud, ¿el régimen contributivo? Las ARS del régimen contributivo, la paga una parte el empleador y una parte mínima el trabajador. De esa parte que paga el trabajador, con el aumento de los salarios, también esos fondos son producto de eso. ¿Cuál es el tema en relación con las ARS? Hay un grupo de ARS que favorecen incorporar como afiliados a jóvenes y a hombres. Entonces está ahí el factor etario, que es el que tiene que ver con la edad, que juega un papel importante, y el de género. No es igual el consumo
de la mujer que el consumo del hombre. Y sobre todo ya cuando está en su etapa reproductiva, como es natural, tiene que tener un consumo mayor. La juventud consume muy poco. Entonces, las estadísticas están ahí. Al consumir muy poco, si usted tiene afiliados solo jóvenes, entonces va a tener una gran ventaja, porque el sistema tiene una distorsión que implica que el que tiene muchos jóvenes no va a gastar mucho, y entonces lo que no gaste le queda a la empresa. Entonces es una distorsión que se corrigió en casi todos los sistemas que son como el de nosotros. Sin embargo, la falta de una reforma oportuna que debió hacerse en el 2011-2012 mantuvo esa distorsión hasta ahora. La CISARRIL tiene la competencia para formular este tipo de propuestas. En ese sentido, la población dominicana va envejeciendo. Y si usted tiene ARS que solo manejan a los grupos más envejecidos, entonces se genera esa distorsión en el sistema. Lo que se ha procurado es corregir la distorsión de manera que todo el mundo, el cápita, sea sobre la base de que todas las ARS tengan que atender a los diversos grupos etarios y de género, para darle sostenibilidad al sistema, porque para los próximos años el envejecimiento va a ser mucho más progresivo. Y si eso ocurre, entonces ese desequilibrio en el que una parte gana mucho más, pero el sistema pierde esa parte, entonces va a generar una situación que va a poner en riesgo el sistema. Si de eso es que se trata, de procurar un equilibrio. Déjeme ayudar un poco, porque es una explicación que hay que darla y va a darla muchas veces. Sí. Ahora mismo, un viejo como Freddy, mira, la RS que tiene a Freddy recibe los mismos 1.800 y pico de pesos por Freddy que va a recibir una RS que los jovencitos que están contratando en esa jornada de ahí. Exactamente. Sin embargo, ese jovencito de la jornada de ahí no va a usar ese dinero. Sí. En la proporción que lo usa Freddy, una persona convejeciente. Que si decidió que la RS que tiene el jovencito va a recibir menos, 800 pesos, y la RS que tiene a Freddy va a recibir 5.000 pesos por Freddy. Y la otra 800 por el jovencito. Ahora bien, eso no quiere decir que los servicios van a cambiar. O sea, todo el mundo, tanto Freddy como los jovencitos, van a tener eso lo mismo. Porque hay que mantener la distorsión. No, que yo estoy pagando entonces para Freddy. No, tú vas a estar pagando lo mismo. O sea, los servicios que tú vas a recibir siguen siendo los mismos. Los 750 pesos por consulta, la cobertura de 2 millones de pesos por catastrófica, X, Z, lo que sea. Él es el que va a recibir la RS. Porque las RS se dedicaron a ganarse unos cuartos buscando a los jovencitos. Y le dejaron entonces los huesos a las otras. La idea es que ahí le agrego algo. Parte de este movimiento que se está haciendo ha destapado, y usted me confirmará, otros hoyos en RS, no tan grandes como del SENASA, pero que hay otras RS deficitarias como consecuencia en parte de este tipo de cosas. Es así. Entonces, hay ARS que tienen una cantidad altísima de personas mayores. Esa ARS tiene que consumir más. Y las que tienen jóvenes consumen menos. ¿Cuál es el problema? Que el sistema debería financiar entonces a los que consumen más que lo que pagan, 1.822, y entonces posiblemente una persona de más de 50 años está consumiendo 2.000, 2.300. Entonces, el joven que consume muy poco, o a veces no consume nada. A veces usted llega a los 50 años sin haber ido a un hospital. Yo
hasta que tuve una situación que ustedes recuerdan. Yo nunca había estado, no había tenido una enfermedad en mi vida. Nunca he estado interno en un hospital. O sea que de lo mío, yo financiaba a otros que sí tuvieron enfermedad. Pero, ¿qué ocurre? Jóvenes, un joven, entonces, ¿qué ocurre? La idea es que esos fondos sirvan para cubrir a lo que sí consumen y generan entonces el equilibrio y la sostenibilidad del sistema. Porque eso diferencia de pensiones no se acumula. Sí. Pero como pensiones, ARS recibe mensualmente ese dinero, si tú no lo usas ya, eso es que para el bolsillo de ellos. Así mismo es. Pero de todas maneras, las ARS todas, incluyendo esas que actualmente tienen jóvenes, sobre todo, y hombres jóvenes, también van a seguir ganando. O sea, no es que van a perder, no, también van a ganar. Ahora, doctor, la seguridad social no puede ser solo un negocio. Doctor, el partido tiene que tener como centro a la gente. El partido está frisado, doctor, el PRM está frisado. No, el PRM está preparándose. Y ahora, a partir de enero, viene ya la etapa de la selección de los directivos del partido. Vio la encuesta Eso va a dinamizar, el partido entra en acción y entonces en el primer semestre del año que viene debe escogerse todas las autoridades. Doctor, vio la encuesta ¿Eso no es legal, doctor? Digo, las autoridades sí. Sí, empezando por el presidente del partido, que hay un movimiento casi unánime para que el presidente del partido sea el compañero Luis Abinader. ¿Y quién se opone a eso? Casi unánime. No es unánime. No, es unánime. Hay un movimiento para que sea así y yo creo que le conviene al partido, al proceso. Y luego entonces, recuerden que es en octubre la selección de la candidato, el candidato. Octubre del 27. Del 27. Doctor, gracias por la que sirvió hace de media la encuesta. Yo pienso que es interesante tomar en consideración, ante todo, la conveniencia de que el partido mantenga siempre la unidad sobre la base de la escogencia de un buen candidato o una candidata que nos ayude a retener el poder, y yo sé que en ese sentido no tendremos inconveniente y que vamos a ganar las elecciones en el 2021. Hasta mañana, Dios mío.